Seguimos en la continuidad informativa de Canal E. Estamos con Ramiro Tosi. Ramiro, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo ves que se viene esta semana luego de la aprobación de la ley Ómnibus? Está un poco descontado, ¿no?, ya por el mercado, y que el martes empieza a desglosarse artículo por artículo, que seguramente tendrá mucho impacto en lo financiero y con la volatilidad. Hola, buen día, Mariano. Efectivamente, como vos decías, estaba bastante descontado que el gobierno iba a tener una aprobación de la ley en general. Probablemente, no sé si estaría tan incorporado toda la cantidad de artículos que el gobierno, digamos, tuvo que dejar en el camino de la negociación. Y ahora un poco las dudas son, efectivamente, cuando empiece el tratamiento en particular, bueno, si va a haber nuevas concesiones del gobierno para justamente terminar finalmente con la ley, ¿no? Fíjate que ahora también se está instalando la discusión del impuesto país, que pasó a tener una representatividad muy importante en la recaudación tributaria. Vimos los datos de enero y obviamente al no haber avanzado, si querés, el paquete fiscal, la reforma de ganancias, etcétera, bueno, eso hace que también los gobernadores, para dar su apoyo, busquen a cambio algún tipo de, digamos, de compensación en los ingresos que fueron perdiendo en los últimos meses. El paquete fiscal que el gobierno dijo que lo va a mandar aparte, ¿no? Exacto, que lo va a mandar aparte y ahí veremos efectivamente si se tensiona o no, si querés, la negociación política con los gobernadores y cuánto está dispuesto o no a ceder el gobierno en función de ese objetivo fiscal que aparentemente, según lo que dejó reflejado en el staff report con el fondo, que conocimos también la semana pasada, sigue pensando en un superávit fiscal primario del 2% del PBI, ¿no? Que ya de por sí es bastante desafiante, para lo cual obviamente necesitaría, ya te diría cuanto antes, ¿no?, tener ese paquete fiscal, sobre todo si está pensando, digamos, en suba de retenciones, que no parece ser el caso, porque eso tiene efecto diferido en términos de ingresos del Estado. Claro, ahora, un staff report donde, que se dio a conocer el jueves, donde decían, hacían hincapié en la demanda de dinero, ¿no? O sea, las opciones de o subir la tasa por algún tipo de tener tasa positiva, algo que el gobierno no va a hacer, ya que dice hay tasa positiva en dólares, o devaluar bruscamente o acelerar el crawling peg, cosa que tampoco el gobierno pareciera tener ánimos de hacerlo ahora. Bueno, justamente volvemos, Mariano, ¿no? Esta vieja tensión y carrera entre, de nuevo, dólar, tasa e inflación, ¿no? Esa trinidad imposible que decimos los economistas, donde en algún momento va a tensionarse cada vez más, sobre todo si la nominalidad de la economía sigue creciendo a un ritmo de 2 dígitos, ¿no? Ahora dentro de poco, la semana que viene conoceremos el dato de inflación de enero, ¿no?, que seguramente estará entre un 18, un 20%, como teníamos nosotros en Suramericana. Camino a febrero, probablemente pueda mantenerse en un nivel similar, o te diría capaz un poquito por debajo, pero sabés que después estacionalmente en marzo es un mes complicado con el retorno a las clases, algunas paritarias que ya empiezan a despegar, con lo cual, de nuevo, ¿no?, es esta carrera corta hasta abril que está tratando, digamos, de correr el gobierno de alguna manera, diciendo, bueno, voy a tratar de aguantar todo lo que pueda hasta que lleguen los dólares de la cosecha y ahí veré si hago una aceleración del crawling o un salto del tipo de cambio, que claramente no sería lo recomendado si la inflación no logró perforar los 2 dígitos. ¿Cuál sería la ventaja? O sea, esperar hasta fin de marzo o abril, cuando entren los dólares de la cosecha, para acelerar el crawling. ¿Por qué? Digo, para que el mercado vea que tenés más reservas en el central, así te bajaría la brecha. Bueno, y no te olvides también que ahí tenés un tema de incentivo también para los exportadores, ¿no? Si vos acelerás el crawling, bueno, eso de alguna manera mejora el tipo de cambio efectivo que reciben los exportadores, y ahí se mete, si querés, otra discusión que también quedó, digamos, reflejada en el staff report, que tiene que ver con la continuidad y hasta cuándo de este famoso dólar blend, ¿no?, que inauguró el gobierno en diciembre, ¿no? Este 80-20, no sabemos todavía a ciencia cierta, a diferencia de los otros programas de incentivo exportador que tenía el gobierno anterior, no tiene una fecha de vencimiento explícita, entonces ahí también tendremos que ver si abril o mayo
es el momento en el que el gobierno se siente, si querés, con mayor fortaleza en reservas, quizás con un crawling más alto, como para poder ceder, digamos, ese 80-20 y transformarlo en algo ya fuera, digamos, de la agenda, ¿no? Un sector que es fuerte, el agroexportador, que hoy estaría pidiendo otro tipo de cambio, uno algo más cerca al 50-50, 70-30 al menos, con lo cual sería difícil ahí la discusión con ellos de sacarlo. Por eso, Excepto efectivamente, que tengas una brecha del 15% como la tuviste al principio, ¿no? exacto, por eso te decía que de nuevo, de acá a abril, digamos, esa trinidad entre precios, salarios, inflación y dólar va a ser lo que en definitiva todos los distintos grupos de interés van a estar mirando, los trabajadores, los exportadores, los importadores también, no recordar que tienen un impuesto específico que es el impuesto país. Entonces, esa dinámica, esas tres variables va a ser lo que determine las expectativas de los agentes y cómo eso se vea reflejado, digamos, en la brecha cambiaria de acá a abril. Totalmente. Va a ir un poco por ahí. ¿Qué ven de afuera? ¿Qué ven fondos de afuera, inversores de afuera? ¿Qué están observando? Bueno, mira, es interesante tu pregunta, Mariano, porque siempre decimos que la brecha, si querés, tiene un componente de expectativas, de flujo, o sea, compra y venta, pero también depende de lo que pase en el mercado internacional, ¿no? Si en el mercado internacional vos tenés algunos nubarrones, bueno, por más que los fundamentos, si querés, de la economía mejoren, eso te va a complicar el panorama. Y fíjate que la semana pasada, la verdad que no tuvimos un buen augurio, ¿no? Después de la reunión de la Reserva Federal, Powell volvió a mandar un mensaje, y si querés esta vez bastante distintivo, que es que fue una entrevista en CBS, que es un medio, digamos, masivo de comunicación, como para reforzar ese mensaje diciendo, ojo que nosotros no vemos ningún apuro en bajar la tasa de acá a marzo, eso obviamente impactó en el mercado, ahora ya la expectativa se trasladó a mayo, y eso obviamente te pone, digamos, cierta tensión en las variables financieras internacionales, eso implica que el dólar se fortalezca contra el resto de las monedas, entonces eso naturalmente, si querés, previo a la semana anterior, te implica que la brecha tiene un componente externo, digamos, que ha empeorado, ¿no? Con lo cual, de nuevo, buena parte de lo que veamos de acá en adelante, yo te diría que una brecha, digamos, en torno a lo que vimos en diciembre, en la mayoría de los analistas no la ve. Te diría que el mejor escenario podría ser una brecha que esté acercándose al 40, al 45%, pero difícilmente podamos pensar en un nivel de brecha menor. Totalmente. 30% dice el gobierno, que con esa brecha entre el 30 y el 35% se sentiría cómodo. Tampoco esperaban una brecha pero tan chica como del 15 como fue. Bueno, por eso, de nuevo, fíjate, Mariano, que si volvemos a ver un poco la historia de la brecha, vas a ver que con un cepo, si querés, mucho menos duro y con una economía no tan desajustada, si mirás la brecha 2011-2014, y promedió cerca al 40%. Entonces ahí tenés como cierto indicio de por dónde puede, digamos, oscilar la brecha. Obviamente que el gobierno, cuanto menor sea, mejor, pero bueno, después tenés la dinámica política, la dinámica económica que te va a marcar, digamos, el sendero de la brecha en los próximos meses. Gracias, Ramiro. No, gracias, Mariano. Buena semana. Igualmente.